A continuación voy a hacer la descripción del análisis de un experimento que hicimos en el laboratorio sobre conservación de cantidad de movimiento. En este laboratorio se liberó una esfera desde este punto A. La esfera se liberó del reposo, comenzó a bajar a lo largo de la rampa, llegó al extremo final de la rampa, quedando con velocidad horizontal, moviéndose con velocidad horizontal. Y en el extremo B de la rampa se encuentra con otra esfera, una esfera azul que está en reposo. Se estrellan las dos y posterior al impacto, la esfera roja sigue con esta trayectoria hasta que cae en este lugar y a su vez la esfera azul sigue esta otra trayectoria hasta que cae en este lugar. ¿Ok? La idea de este laboratorio es hacer una verificación de la conservación de la cantidad de movimiento. Es la idea de este laboratorio. Bien, para eso entonces vamos a hacer uso de unos resultados que ya hemos calculado antes, que nos permiten hacer el cálculo de las magnitudes de las velocidades que tienen las esferas. Uno de esos casos es el siguiente, eh, para, para saber cómo calcular la velocidad. Entonces, cuando la esfera es liberada aquí desde el reposo, baja a esta altura h hasta que llega acá, la velocidad con la que llega acá ya la hemos calculado por conservación de la energía y el resultado es este que aparece acá, raíz de 2 h. H es la altura de la rampa respecto del punto B, ¿ok? Y hacemos esta operación y nos da la magnitud de la velocidad con la que llega en la esfera roja al punto B, ¿ok? Otro resultado, otro cálculo que ya hemos realizado es el que corresponde a cuando una esfera sale desde cierta altura con velocidad horizontal, sigue una trayectoria parabólica y llega al piso. En este caso, la velocidad con la que sale aquí la esfera disparada horizontalmente la podemos calcular en términos de la altura desde la cual se encontraba la esfera, esa altura con respecto a la cual se encontraba, y también con la distancia horizontal que recorrió, que en este caso sería esta. Esta sería la distancia horizontal que recorrió esta esfera. Entonces la esfera sigue esta trayectoria y en términos de esta distancia horizontal, en términos de esta altura h, se puede saber la velocidad con la que salió la esfera. Ese resultado ya lo hemos calculado, lo hicimos en ese caso con las ecuaciones de movimiento parabólico y el resultado está escrito acá. Esta d corresponde a esta distancia horizontal, ¿sí? En este caso, y la h corresponde a la altura respecto de la cual cayó, ¿okay? Respecto de la referencia en la cual cayó, ¿okay? Y el resultado está escrito aquí, mírenlo. Entonces esta es la altura de la cual cayó y esta es la longitud horizontal que recorrió. Y con esta expresión nos permite calcular la magnitud de la velocidad con la que salió, ¿okay? Con esas expresiones vamos a calcular las velocidades para verificar la conservación de la cantidad de movimiento en el laboratorio. Bien, entonces en el caso inmediatamente antes de la colisión, ¿sí? La esfera roja está bajando, la esfera roja está bajando a lo largo de, de la rampa, impacta al azul, se encuentra con la esfera azul, ¿ok? Que sería esta situación que se está describiendo acá. Este es el momento antes de la colisión. Es el momento antes de la colisión. Entonces la esfera roja se va moviendo con velocidad horizontal y aquí está la esfera azul en reposo, ¿ok? La cantidad de movimiento antes de la colisión, entonces la calculamos de la siguiente manera. Así, masa de la esfera roja por su velocidad. En el caso de la esfera azul, pues esta masa tiene velocidad cero, por lo tanto no aparece aquí cantidad de movimiento, sería más cero, pues da el mismo resultado. ¿Ok? Aquí entonces la he reescrito, masa por la velocidad, y fíjense que he colocado raíz de 2gh. Este raíz de 2gh corresponde a la magnitud de la velocidad con la que llega la esfera roja a este lugar. ¿Ok? Entonces ya de conservación de la energía hemos calculado cuál es la velocidad con la que llega acá, que sería simplemente raíz de 2gh, y en este caso va en dirección horizontal, por eso aquí aparece la componente y igual a 0. ¿Ok? Y ya tengo la cantidad de movimiento antes de la colisión. Ahora, la cantidad de movimiento inmediatamente después de la colisión la podemos calcular en
en términos de las distancias que cayeron cada una de estas esferas, las distancias que cayeron cada una de estas esferas, ¿sí? Ya sabemos que la velocidad con la que salieron aquí las esferas la podemos calcular en términos de esta altura h y esta longitud d, igual para la esfera azul, esta altura h y esta longitud d, ¿ok? Entonces voy a escribir la cantidad de movimiento para el caso inmediatamente después de la colisión, y en ese caso sería la masa de la esfera roja por esta velocidad y la masa de la esfera azul por su correspondiente velocidad, que eso es lo que hemos escrito acá. Ahora, por componentes, esta velocidad de la esfera roja la podemos escribir en componentes así. Esta componente sería VR, que es la hipotenusa, por el coseno de alfa me da esta componente, y VR, que sería esta hipotenusa, por el seno del ángulo me daría esta componente. Eso es lo que se ha escrito aquí. ¿Ok? Componente X, componente Y. ¿Ok? Ahora para el caso de la esfera azul. En el caso de la esfera azul tendría VA coseno de beta me daría esta componente y VA seno de beta me daría esta componente de acá, que es lo que hemos escrito acá en este lugar. VA coseno de beta y VA seno de beta me darían esas dos componentes, y fíjense que aquí aparece el signo menos. Ese signo menos aparece porque aquí en esta componente está en el lado negativo de las y's. ¿Ok? Por eso aparece menos v seno θ. Ahora, ya escrito de esta manera, este VR, el coseno de alfa, coseno de beta, seno de beta, el VA, no son datos conocidos. Entonces vamos a escribirlos en términos de los datos del laboratorio. Vamos a calcular esto en términos de los datos del laboratorio. Entonces vamos con el caso de las magnitudes de las velocidades, VR y VA, las magnitudes de las velocidades. Entonces recordando lo siguiente, esto que aparece acá es la expresión que nos permite calcular la velocidad con la que salió la esfera desde la parte de arriba. Esta es la distancia horizontal que recorrió y esta altura desde la cual salió, desde la cual cayó. Ok, entonces en esta gráfica, en la gráfica que tenemos del experimento, en el caso de la esfera roja, cayó desde una altura h, ¿sí? Recuerden que la esfera se deslizó, llegó acá, impactó y continuó esta trayectoria. Entonces sale de aquí desde una altura h y llega hasta este lugar que está a una distancia horizontal. Esta distancia horizontal la podemos calcular simplemente como este lado, que es esta longitud xr al cuadrado más yr al cuadrado raíz cuadrada. Estos datos se midieron en el laboratorio. En el laboratorio se observó dónde impactó y se midió esta longitud y esta longitud. Entonces esta longitud de acá, esta distancia horizontal, está escrita acá, mírenla. Simplemente se aplicó teorema de Pitágoras. Cada componente al cuadrado, raíz cuadrada. Y esto que aparece acá, pues es la altura con respecto a la cual, respecto a la referencia desde la cual cayó la esfera roja. Ahora, para el caso de la esfera azul, la misma situación. El D de la esfera azul, en este caso, pues sería esto. En el laboratorio que se midió, en el laboratorio se midió esta longitud, que llamamos YA, y esta longitud que llamamos XA. Esas dos longitudes se midieron. Entonces, eso sería estos serían los catetos de este triángulo, esta sería la hipotenusa, y entonces para hallar esta hipotenusa simplemente hacemos cada componente al cuadrado, raíz cuadrada la sumamos, ok, y obtengo la hipotenusa. Eso es lo que se ha escrito acá, aquí se ha sustituido, y nuevamente la altura desde la cual se liberó la esfera. Y aquí queda, entonces de esta manera he calculado la magnitud de la velocidad de la esfera azul cuando sale de la parte de arriba. Ahora, el seno, el coseno de alfa y de beta, nuevamente lo podemos escribir en términos de las longitudes que se midieron en el laboratorio. Entonces volvamos a los triángulos. El seno de alfa, ¿cómo se calcula? El seno de este alfa sería esta hipotenusa. Aquí la tenemos, la hipotenusa sería el lado opuesto que es este, dividido esta hipotenusa. ¿Ok? Y el coseno, ¿cómo se halla? Esta longitud que sería xr, dividido la hipotenusa. ¿Ok? Lo mismo para el seno y el coseno de beta. El seno de beta sería el lado opuesto que es ya, dividido esta hipotenusa, y el coseno de beta sería el lado adyacente que sería este, que es XA, ¿ok? Dividido la hipotenusa. Y eso es lo que hemos escrito acá. Aquí está escrito. ¿Ok? Cada una de esas expresiones corresponde al seno y el coseno usando los triángulos. Bien. Ahora ya tengo todas
todos los parámetros que teníamos antes, este VR, alfa, VA, beta, estos ya los tengo, el seno y el coseno, ya los tengo escrito en términos de los datos de laboratorio. Entonces simplemente lo que hago es sustituir acá en cada uno de estos. También en el laboratorio se midieron las masas de las esferas. ¿Okay? Entonces ya al hacer la sustitución me queda el momento después, inmediatamente después de la colisión. Al hacer la sustitución, aquí la he hecho simplemente. Aquí simplemente se hace la sustitución en cada uno de estos términos. Aquí lo tenemos más abajo. Miren la masa. Aquí tengo la magnitud de la velocidad roja, de la esfera roja. Y aquí tengo el coseno. Aquí tengo la magnitud de la velocidad roja, azul, perdón. Y aquí tengo el coseno, el coseno de alfa. ¿Ok? Y del coseno de beta sería este. Y entonces ya hechas las sustituciones, simplemente lo único que se ha hecho acá es en esta expresión sustituir cada uno de los términos, ¿ok? Del momento después de la colisión, y también se ha hecho la sustitución del momento antes. Ese ya lo teníamos, que simplemente aquí queda la magnitud de la velocidad de salida de raíz de 2GH. Aquí hemos asumido inmediatamente que hay conservación de la cantidad de movimiento, inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión. Es muy importante tener en cuenta que esto es inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión. Antes de la colisión, en esta región de acá, no hay conservación del momento. Esta esfera está completamente acelerada. ¿Ok? Inmediatamente, posterior a la colisión, después de la colisión, tiempo después de la colisión, esta esfera va acelerada, al igual que la esfera azul también estaría acelerada. La suma de fuerzas externas que actúan sobre las esferas no sería cero, por lo tanto no habría conservación de la cantidad de movimiento. Inmediatamente antes sí se puede considerar que hay conservación de la cantidad de movimiento. Aquí inmediatamente antes, ¿sí? Cuando la esfera va completamente horizontal, se va moviendo con velocidad horizontal, pero en un momento, en un instante, la suma de fuerzas externas es igual a cero. Y posterior e inmediatamente posterior a la colisión también se tiene la misma situación. Ya en un tiempo más grande después de la colisión está actuando el peso que digamos, no tienen, como en el caso de acá que aquí las normales anulan el peso. Aquí simplemente la única fuerza que estaría actuando es el peso y no habría conservación de momento. Solamente la conservación de momento se da inmediatamente antes de la colisión e inmediatamente después de la colisión. Eso es importante. Ok, bueno, entonces esas ecuaciones, recuerden, fueron escritas inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión. Bien, entonces aquí está escrito la conservación de la cantidad de movimiento inmediatamente antes e inmediatamente después de la colisión. Se ha hecho las sustituciones en las expresiones que teníamos antes, en términos de los datos del laboratorio. ¿Ok? Aquí se han escrito, mírenlos. Y esta ecuación, este par de ecuaciones que están escritas acá, simplemente corresponden a hacer la igualdad por componentes. Mire, la primera componente es esta. Aquí la primera componente de esto por esto, mírenlo acá. Y aquí la primera componente este por este, mírenlo acá. ¿Ok? Y después la segunda componente. En el caso de la segunda componente aquí sería 0. Mírenla. Aquí la segunda componente sería este por este, es la segunda componente, mírenlo acá. Y aquí la segunda componente sería este por este, mírenlo acá. ¿Ok? Y como ya comenté, en esta parte simplemente lo que está hecho es la sustitución en términos de los datos del laboratorio. ¿Ok? Aquí está hecha la sustitución y aquí también está hecha la sustitución. ¿Ok? Después lo que se hace es un procedimiento de simplificación. En el siguiente video mostramos cómo se hace la simplificación.